Hola, soy Luis Romo y este video es sobre el tema de contracción muscular, específicamente de la contracción muscular del músculo esquelético. Y bueno, como ya sabemos, los seres vivos están formados por células y en la mayoría de los animales estas células conforman conjuntos arreglados llamados tejidos. Pues el cuerpo humano está compuesto por distintos tejidos y dentro de estos tejidos se encuentra el tejido muscular. El tejido muscular es el que compone a los músculos y este a su vez está compuesto de células especializadas para realizar movimiento que se genera a partir de contracciones. Bueno, el movimiento es gracias a la contracción de los músculos. Y bueno, a las células que componen a los músculos se les conoce como miocitos. Y esta palabra está compuesta por las raíces griegas mios y citos, que significan músculo y célula respectivamente. Los miocitos son células alargadas a comparación de otros tipos celulares y es por eso que se les denomina fibras musculares. Entonces las fibras musculares son miocitos. A los orgánulos y estructuras que componen a las fibras musculares se les asignaron nombres distintos a los que convencionalmente se les pone a los organelos celulares. Es así que a la membrana plasmática, por ejemplo, que es la estructura que contiene el resto de la célula, se le llama en el músculo sarcolema. Entonces la membrana plasmática en el músculo es llamada sarcolema. El citoplasma, que es el contenido celular que está dentro de la membrana celular, se le llama sarcoplasma. Y al retículo endoplásmico, que es un organelo involucrado en la síntesis de lípidos y de proteínas, entre otros procesos, se le denomina retículo sarcoplásmico. Y a las mitocondrias, que son los organelos encargados de la respiración celular y la síntesis de ATP, entre otros procesos, se les denomina sarcosomas. Las fibras musculares están unidas por tejido conectivo que sirve para que la contracción de las fibras de un mismo músculo se lleve a cabo simultáneamente, y entonces también permite la interacción de los músculos con otros sistemas como el sistema circulatorio o el sistema nervioso. Dentro del tejido muscular existen tres tipos de tejidos, que son el músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco. Y bueno, este tipo de músculo, el primero, el músculo esquelético, se encuentra asociado al esqueleto óseo, que es el componente principal de los huesos, y es por eso que se le llama músculo esquelético. Además, cuando es observado bajo el microscopio en preparaciones histológicas, se pueden apreciar estriaciones transversales a las fibras musculares, y es por eso que también es llamado músculo estriado. Y bueno, como ya dijimos, el músculo esquelético está formado por una cantidad significativa de fibras musculares que son cilíndricas y alargadas, y son agrupaciones denominadas sincitios con S, que etimológicamente proviene de las voces sin, que significa junto, y citos, que como ya dijimos significa células. Son el resultado de la fusión de varios mioblastos, que son las células precursoras de las fibras musculares y que forman una estructura alargada con una cantidad significativamente grande de núcleos que se encuentran agrupados a la periferia de estas fibras. Y bueno, a través de estas, en el sarcoplasma, que dijimos que el sarcoplasma es el citoplasma de las células musculares, se encuentran las llamadas miofibrillas, que también poseen una cantidad grande de glucógeno, que es una macromolécula que utilizamos para almacenar glucosa, porque nosotros obtenemos energía a partir del metabolismo de la glucosa. Y como ya lo dijimos, el músculo esquelético presenta estriaciones transversales que se dividen en bandas claras y oscuras, a las cuales se les ha llamado bandas I de isotrópico o bandas A de anisotrópico respectivamente. Es decir, las claras son bandas I y las oscuras son bandas A. Isotrópico etimológicamente se divide en dos voces griegas, iso, que significa igual,
y tropos, que significa dirección, se refiere a la manera en la que un cuerpo refleja la luz. Y las mismas raíces aplican para la palabra anisotrópico, con la diferencia de que el prefijo an implica lo contrario al término original, es decir, que no se refleja la luz en la misma dirección. Y la diferencia entre cómo se refleja la luz entre las bandas I y las bandas A es lo que hace que las bandas I se vean claras y las bandas A se vean oscuras cuando se tiene una preparación bajo el microscopio. Y otro término que es importante conocer es el término de fascículo, que refiere al conjunto de fibras musculares. Bueno, por otra parte, el tejido conectivo que mantiene unidas a dichas fibras musculares es llamado endomisio. El tejido conectivo que mantiene unidos a los fascículos se denomina perimisio, y el tejido conectivo que rodea todo el músculo es llamado epimisio. Y bueno, en cuanto al mecanismo mediante el cual se contraen las fibras musculares, primero debemos establecer que cuando una fibra muscular es observada al microscopio, se puede distinguir una banda oscura dentro de las bandas I. Las bandas I son las llamadas bandas claras. Entonces, estas bandas claras tienen dentro de ellas una pequeña banda oscura a la cual llamamos disco Z. Y es importante saber que la unidad funcional de los músculos es llamado sarcómero, y el sarcómero está definido por las bandas Z, es decir, que un sarcómero es la unidad que se encuentra entre dos bandas Z o disco Z. Y bueno, la letra Z se debe a una palabra en alemán que la verdad no soy capaz de pronunciar, pero la dejo escrita en la pantalla. Y bueno, esta palabra se divide en dos voces que por consiguiente no sé pronunciar, pero la primera de ellas significa entre y la segunda de ellas significa disco. Y si tradujéramos esta palabra que no sé pronunciar, literalmente querría decir el disco entre. Y bueno, es porque esta banda o disco Z se encuentra entre al medio de la banda I. Y bueno, como ya lo sabemos, atravesando el sarcoplasma, que es el citoplasma de las células musculares, se encuentran las miofibrillas. Y estas miofibrillas, a su vez, están conformadas por miofilamentos, que los hay de dos tipos: los filamentos de miosina y los filamentos de actina. Y la capacidad de estas células, las células musculares, de contraerse se debe a la presencia de las dos proteínas que le dan el nombre a esos filamentos, es decir, la miosina y la actina. Y como sabemos, las proteínas son cadenas largas de aminoácidos unidos por un enlace peptídico, y tanto la actina como la miosina son proteínas bastante complejas que tienen la capacidad de interactuar entre sí. Y dado que la miosina es una molécula más gruesa que la actina, a los filamentos de miosina generalmente se les llama filamentos gruesos, y a la contraparte, a los filamentos formados por actina, se les llama filamentos delgados. Como se muestra aquí en la figura, el largo de los filamentos de miosina es igual al largo de las bandas A, es decir, de las bandas oscuras. Y los filamentos de actina se encuentran unidos de uno de los extremos de las bandas Z. Y bueno, cuando un músculo se contrae, molecularmente lo que sucede es que estos filamentos delgados y gruesos interactúan. Y cuando esto ocurre, lo que sucede es que se liberan al medio iones de calcio en los filamentos delgados, en los de actina. Es decir, en los filamentos de actina tenemos también troponina y tropomiosina. Y este cambio posicional que provoca el calcio en la troponina y después la troponina en la tropomiosina es lo que libera al sitio activo de la actina. Este sitio activo es la parte de la actina que puede interactuar con la miosina. Y bueno, una vez que el sitio activo de la actina está libre, la miosina se puede unir a este. Esta molécula de la miosina y la parte que se une al sitio activo de la actina es llamada cabeza. Cuando están unidos
los filamentos gruesos con los filamentos delgados. Y dado que la miosina es una enzima, además, es decir, que es una proteína no solo conformacional, sino que tiene actividad metabólica, que eso solo quiere decir que puede llevar a cabo reacciones metabólicas. Puede romper una molécula de ATP mediante hidrólisis, que eso quiere decir que rompe a la molécula de ATP con el uso de moléculas de agua, y esto deja como productos ADP y un fosfato inorgánico, además de que provoca el movimiento del músculo. Y es importante decir que hidrólisis también viene de dos voces griegas, que la primera es hidor, que significa agua, y lisis, que significa degradación o ruptura. Entonces hidrólisis, si se traduce literalmente la raíz griega de la que proviene, sería rompimiento por agua. Cuando se hidroliza el ATP, esto provoca que se separen la miosina y la actina, y es en ese momento, cuando se separan la miosina y la actina, que se separa el fosfato, el grupo fosfato inorgánico resultante de la reacción, solo para que la miosina se pueda unir a otro sitio activo de la actina, porque recordemos que el filamento de actina es la unión de varias moléculas de actina, entonces hay varios sitios activos. Entonces, una vez que se separa del primero, se puede unir al segundo, y esto es gracias a la hidrólisis de ATP. Y con la energía proveniente de la hidrólisis del ATP, genera movimiento de la cabeza de miosina, y esto genera el movimiento de los filamentos de actina mientras se libera la molécula de ADP, que también es uno de los productos de desecho de esta reacción. Y bueno, una vez que se produjo el movimiento del filamento de la actina mediante este mecanismo, el ciclo, esto es un ciclo, se repite hasta que el espacio que se nota aquí, el espacio que queda entre los filamentos gruesos de la banda A o la banda oscura, queda ocupado por los filamentos delgados, y eso provoca que se reduzcan los espacios que existían aquí, y es cuando las fibras musculares están contraídas, y cuando las fibras musculares están contraídas, por tanto, como están unidas por el tejido conectivo, el músculo se contrae. Y bueno, creo que este video se puede dejar hasta aquí. Es un tema bastante complejo, hay varias particularidades que deben estudiarse respecto a esto, pero espero que este video haya sido de utilidad, que les guste. Y bueno, todas las fuentes de información que consulté para la elaboración de este video, así como los créditos de las imágenes que estoy utilizando ahorita, van a estar en la descripción del video, y también el enlace de dos videos geniales, increíblemente buenos. Espero que hayan aprendido respecto al tema, y que puedan likear esto y compartirlo y comentar si les gustó. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.